sabemos que es muy difícil por las políticas y las novedades de la época en que nos toca vivir. Pero te pedimos que nos ayudes para despertar más claramente a este deseo tuyo de vivir una vida de comunión contigo y una vida de testimonio y una vida de comunión entre hermanos. Ayúdanos, Señor, para que al estudiar tu palabra podamos ver reflejado con toda claridad el anhelo, el deseo que tienes tú para todos los que creen y confiesan tu nombre. Ayúdanos para que así sea en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, ayúdanos porque tenemos que entender que tenemos promesas, grandes promesas de vida eterna, y estar eternamente delante de tu presencia en una situación inigualable que nadie en este mundo la puede entender ni conocer, pero que queremos por creer. Ayúdanos y también así como nosotros te pedimos que bendigas a toda tu iglesia, a todos los que en tu nombre y de un corazón y una fe verdadera lo hacen, Señor. Pedimos que tú les bendigas y que tú les fortalezcas y que les ayudes a los que están en dificultades que tienen que enfrentar por causa de guerras, de hambre, de necesidades, de persecuciones, de todas esas cosas, Señor. Ayúdanos a nosotros para aprovechar todos los beneficios que tenemos en un país que, aunque se dicen muchas cosas en cuanto a la inseguridad, y que es verdad, pues todavía no nos han atacado directamente. Ayúdanos a aprovecharlo. Y te pedimos que bendigas a todos los que por alguna razón no pudieron venir. Y que Dios les tanto les fortalezca, les animes y les regale con tu Espíritu Santo. Y pues que perdones todas nuestras faltas, que guíes estas palabras, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, porque sabemos que tú conoces mente y corazón individualmente. Pues sí, te pedimos también que perdones todas nuestras faltas, en el nombre de Cristo, Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues sigue. Ahorita seguimos. Ay, es que ¿dónde? ¿Dónde fue? Aquí. ¿Aquí? ¿Pero no está muy arriba? Pues, ¿cómo ve? ¿Lo ponemos acá? Sí, yo creo que aquí te lo voy a dejar. No, pero ahí lo voy a estar golpeando. O aquí. Ándele a eso. Así. Está bien. Bueno, vamos a ver. Es que me viene muy cubierto del pecho porque he andado batallando un poco. Poco, no mucho. Ya, 3 cosidas y se acabó todo. Por ahora. Bueno, pues hoy empezamos un nuevo libro. El libro de Números. Pero antes de empezar el libro de Números, dicen los que saben que hay que hacer un recuento, pero yo digo que vamos a hacer un recuerdo, porque acabamos de ver Génesis, Éxodo y Levítico. Entonces, para recordar algo de lo que hemos visto como contexto, de lo que vamos a ver en este libro de Números, pues vamos a acordarnos que vimos el libro de Génesis y luego el de Éxodo y de Levítico, y ahí la llevamos. Todavía no acabamos, pero ahí vamos. Toda la historia del pueblo de Israel concluye en este libro. Y el Deuteronomio es un recuento. Estaba Moisés ya parado enfrente del río Jordán, y todo el ejército y todo el pueblo para entrar. Y pues nosotros sabemos que Moisés de ahí se tuvo que regresar. Y a veces decimos, es que, ¿por qué Moisés no cruzó el río? No cruzó ese río, pero el río sí lo cruzó Moisés. Es más, fue el primero de todo el grupo que estaba allí, fue el primero que cruzó el río. Y
Y vamos a ver precisamente también algo de lo importante que es el río, cruzar el río. Por eso lo vamos a ver cuando ya empecemos a ver la parte de números. Ahorita vamos a hacer un recuerdo de lo que vimos, de lo que nos dice Génesis, lo que nos dijo Génesis en su momento, ¿verdad? Nosotros sabemos que el libro de Génesis es el libro de los orígenes de todo, de todas las cosas. Y es increíble porque a veces a nosotros se nos pone difícil para evangelizar y andamos, ¿qué diré? Que toda la Biblia es útil, ¿verdad? Eso dice, Pablo le dice a Timoteo, que dice que toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, con un propósito, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Platicaba ahí el otro día con Ezequiel, porque tuvo ahí como una confrontación con uno de los hermanos y le dijo que le explicara por qué Pablo dice que somos perfectos y somos tan imperfectos. Y pues Ezequiel le aplicó cosas que ya he escuchado acá, ¿verdad? Le dijo, mira, es que es muy sencillo. Nosotros somos perfectos como es perfecta una construcción. De hecho, es una construcción que se va haciendo en orden, tiene que ir poniéndose cada ladrillo, cada bloque, cada cimiento perfecto. Entonces así somos nosotros, somos perfectos en construcción. Y nosotros vemos que la Biblia para eso, Pablo le dice a Timoteo que para eso, ¿verdad? Es importante escudriñar la Biblia, conocer la Biblia y aplicar la Biblia, porque precisamente es útil para enseñar y para redarguir, para corregir y para instruir. O sea, allí tenemos todo un compendio de todo lo que necesitamos nosotros para saber cómo comportarnos como creyentes, como cristianos. Bueno, este es el libro de Números, eso es lo que nos va a mostrar precisamente la aplicación de la palabra de Dios, que eso es lo que hace Moisés en el libro de Deuteronomio, cuando hace el recuento. El libro de Deuteronomio es como un sermón, como la primera intención en la Biblia de predicar, que esa fue Moisés el que lo hizo, de dar un sermón. Pero nosotros vimos en el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes de todo. En el libro de Génesis se nos da a conocer todo lo referente al universo. El libro de Génesis. Perdón. Y también el origen de toda la creación, entre ellos el origen de la humanidad. Y eso está suave porque vamos sabiendo el orden. Le comentaba yo a un joven que conozco desde hace tiempo, yo creía que era blandito para el evangelio, porque él tiene un hermano, los conocí aquí en el hotel Turquesa cuando nos íbamos diciendo. El hermano de él, yo le hablaba del evangelio y me estaba diciendo él que se hizo hermano, que Ezequiel se hizo hermano. No sé exactamente en qué doctrina está ni nada, pero dice que se hizo hermano. Entonces dice, ha sido muy mal ejemplo para mí, ya se divorció. Entonces, a mí no me interesa nada lo de la Biblia. Bueno, para hacer corto lo que platiqué con él, aunque fue mucho rato, en una de las partes me dijo, ahí no está el pueblo santo, matando gente. ¿Quién les va a creer? Y en el transcurso le estuve diciendo, mira, déjame platicarte una historia de la Biblia. Voy a empezar desde el origen, te voy a platicar desde Daniel. Mira, no me platiques nada,
Yo cuando andaba en el hotel que le predicaba a mi hermano, si yo lo escuchaba, pero pues yo no creía, pero no decía nada. Pero hoy sí te lo digo, yo, la religión para mí no cuenta. No, le dije que no te voy a hablar de religión, te voy a platicar de una historia. Y entonces después cuando me dijo, es que fíjate cómo andan en el pueblo que se dice en el pueblo santo. Le dije, analízalos bien, verás que no andan tan mal como tú crees. Le dije, imagínate 7 millones de habitantes en el 67 peleando contra millones y millones por todo el frente y que no les pudieron hacer entrada por ninguno de los frentes. Dije, no es por ellos, es por Dios. ¿Sabes por qué ellos están en esa condición? Le dije, porque ellos no quisieron oír una historia, así como tú. No quisieron oír una historia, date la oportunidad de que la historia de la Biblia. Entonces, pues todavía no doy por terminada la plática, ¿verdad? Pero se quedó un poco escéptico y cerrado en su punto de vista. Pero eso no es tan triste. Lo triste es que los hijos de Dios, los hijos del reino, los que esperamos en las promesas, a veces somos escépticos. No escuchar, porque escuchar siempre queremos escuchar la palabra de Dios, pero a veces no es tan fácil lo que escuchamos o lo que aprendemos, llevarlo al diario vivir. Bueno, también eso va a ser el tema de números. Y vemos que el pueblo de Israel tenía una historia completa. Y le fueron añadiendo tradiciones, cosas a su modo, y la desvirtuaron. Cristo dijo claramente, anulan el mandamiento, les dijo, por sus tradiciones. Entonces, pero nosotros vemos esto de Génesis, la narrativa de todas estas cosas. También vemos, bueno, antes del diluvio, pues vemos la caída del hombre, porque es lo primero en el Génesis. Y cuando vemos la caída del hombre, vemos una cosa muy triste, ¿no? Que después de estar en el Edén, muy a gusto, disfrutando de todo sin trabajar siquiera. Bueno, sí trabajaban, pero no con un esfuerzo, no sudando. Eso sí nos lo dice la Biblia. Muy relajado, no sé, haciendo arroyitos para que por aquí pasen los animalitos y tomen agua, que se rieguen las plantas, cosas así. Pero después de esto, el hombre cayó en pecado. O la creación eran Adán y Eva. Y nosotros lo triste de que pasó ahí, para los creyentes, cuando ya lo entendemos, cuando conocemos la oportunidad que tenemos en Cristo, ya no se nos hace tan triste la caída. Porque con la caída vino algo muy importante, que es la esperanza de vida eterna. Inmediatamente, antes de que cayeran más allá, como lo hemos dicho muchas veces, antes de que naciera el primer hombre en la tierra y la primera mujer, antes de eso, Dios dio promesas, dio provisión. Esto es en Génesis. O sea, no hay nada intermedio, como para decir, ninguna mujer tuvo la oportunidad de ser salvo. No, todos los seres humanos, todos, el Génesis es una doctrina, son fundamentos muy claros. El Génesis nos dice que todos tuvieron oportunidad. Y pues en los orígenes mismos vemos que de los primeros 4 habitantes que menciona la Biblia, que fueron Adán y Eva, Caín y Abel, 3 aprovecharon los beneficios de la promesa. Creemos que así lo hicieron Adán y Eva, pero confirmado el cuarto, que es Abel. La Biblia en hebreo lo menciona como el primer hombre de la fe, nacido aquí en la tierra. Entonces ya vemos que no está tan desbalanceado, o sea, no está tan así como balanceado el sentido de la fe. Hay 3 de fe y 1 sin fe, que fue Caín.
Entonces, vemos que Caín no aprovechó una virtud que Dios no le quitó al hombre. Cuando Dios hizo al ser humano, a imagen de Dios lo crió. A imagen y semejanza. Y creo que el día que pecó perdió muchas virtudes de esa imagen y semejanza. Pero hay una virtud que no perdió, que es la de tomar decisiones, libre albedrío. Esa es semejanza a Dios. El hombre es creador también. El hombre es capaz de tomar decisiones. Ahora, yo sé que hay mucha gente que dicen que el hombre no tiene la capacidad para decidir escoger entre lo bueno y lo malo. Y pues en parte, hasta lo hemos compartido, y en parte es cierto, en parte. Porque está muerto en sus delitos y pecados. Pero también sabemos que cuando Dios le hizo la promesa a Adán y Eva de un redentor, les dio la oportunidad de tomar decisiones propias, como los había hecho, capaces de decidir. Fueron capaces de decidir comerse el fruto. Nosotros vemos la decisión de Adán. ¿Cómo fue la decisión de Adán? Adán no fue engañado. Adán no fue engañado por el diablo. Sin embargo, él es el que es mencionado como el que cayó en pecado. ¿Por qué? Porque cuando Eva le dijo, mira, fíjate que así y así, él sopesó entre lo que Dios decía y entre lo que el diablo decía. Y dijo, por no perder a mi mujer, yo pienso que eso dijo, pues voy a hacer lo que ella hizo para que, si ella se muere, yo me muero. Entonces, comió del fruto prohibido. Pero sabía que estaba desobedeciendo a Dios. Él sabía que estaba desobedeciendo la única ley que tenía el huerto del Edén: no comer del fruto que está en medio. Entonces, bueno, esa es la parte, y como nomás es como un recuerdo, no me voy a ir más allá. Solamente decir que nosotros, el ser humano, todos los seres humanos, tenemos la capacidad de decidir, y eso está comprobado. No es cierto lo que mucha gente dice, no, es que Dios tiene que elegir a uno y cambiarlo, él, sin que el hombre tenga que ver nada, no. No, Dios lleva al hombre más borracho, al hombre más pecador, al hombre más drogadicto. Le tiene un punto importante que ese no falla. Por el oír, es importante oír la palabra de Dios. Es importante oír la historia y leerla y escudriñarla y estudiarla, porque por el oír viene la fe. Entonces, cuando alguien le habla a un borracho, dice mi consuelo, dice que el día que le hablaron estaba borracho. El día que le hablaron, el día que se convirtió a Cristo. Entonces, dice, por eso yo cuando veo un borracho, yo le hablo, porque yo sé que la palabra de Dios tiene poder para llegar hasta el punto exacto de confrontar al hombre con su realidad. Entonces el hombre tiene, ahora sí, cuando le llegas cuando escucha la palabra, alguien le habla la palabra, la escucha, de ahí viene la capacidad de tomar una decisión. ¿Me conviene? ¿No me conviene? Y ahí está trabajando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios, porque es el que lo creó. A Cristo, porque es el que otorga la salvación. Pero el Espíritu Santo, porque está redarguyendo. Entonces, vuelve aquella incapacidad, todo lo que el hombre haya perdido a través de sus vicios, de sus doctrinas, de lo que sea, llega al punto donde nace una oportunidad. Y esa persona tiene la opción que tenía el pueblo de Israel. Y aquí pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivan tú y tu descendencia. Es el consejo que le va a dar el Espíritu Santo
a cualquiera cuando lo confronta en este punto. Entonces esa es la ventaja de la caída del hombre para nosotros, es que ya no es tan grave, porque nos da la oportunidad de, en la promesa que Dios le hizo a él. Eso y muchas cosas más aprendimos de Génesis, que son fundamentos, son fundamentales. Cuando la gente no analiza estos puntos, funda doctrinas o hace doctrinas sin fundamentos. De tal manera que van predicándole a la gente, si quiere arrepiéntase, si quiere no se arrepienta. Al cabo Dios es el que los va a elegir. Y un día me encontré con uno de mis primos que me dijo, no, primo, ya para qué hablamos de eso. Pues yo sé el que dije, ¿uno qué? Entonces vemos el efecto negativo que ha hecho una interpretación errónea del Génesis. Es importante que veamos esos puntos, ¿verdad? Y bueno, pues ya después vemos que nos habla de un hombre en el diluvio que halló fe delante de Dios, que fue Noé. Y luego también encontramos a Abraham que decidió, cuando Dios le habló y lo llamó, él decidió, no decidió Dios, él decidió dejar. Cuando Dios le dijo, deja tu casa, tu tierra y tu parentela, él dijo, lo dejo. Le creyó a Dios y agarró camino y no sabía dónde iba, no sabía para dónde iba. No sabía qué maletas le iba a decir a Sara, prepárate esta y esta, no. Y sabes que vamos a llevarnos todo lo que tenemos, no sabemos ni a dónde vamos. Y no vamos a regresar. Entonces vemos que en el origen tenemos todos estos, y todos estos son fundamentos. Son como dice, como yo es donde saco mis temas, el hermano J. Vernon Magui. Dice él, su canto de tema es cuán engrandecimiento la palabra de Dios. Eso es un cantito que canta al principio de cada tema, o pone ahí esa música. Y nosotros vemos que qué importante es que nuestra vida, nuestra familia, tenga como cimiento la palabra de Dios. Esto es importante. Entonces esto lo traemos de Génesis, también nos describe toda la historia primitiva en los primeros 11 capítulos, y luego del 12 en adelante pues ya nos va hablando de la historia de la fe, ¿verdad? Que va a hablarnos del primer patriarca, que es Abraham, y luego sigue Isaac, y luego Jacob, y luego José, los 4 primeros. Bueno, José es tomado como patriarca porque José tiene es muy singular, muy diferente a sus hermanos. Él creyó en las promesas que creía su padre Jacob. Y sus hermanos pues eran más vaguitos, ¿verdad? Más desinteresados. Tanto así que decidieron matarlo, ya sabemos, ¿verdad? Y entonces él es mencionado como, ya sabemos, ¿verdad? Como un Pepe. El primer Pepe que existió fue José el Soñador. Ya después fue Pepe, el padre de José, de Jesús. Y bueno, yo creo que ya sabemos que Pepe no es P con vocales, es doble P, Padre Tatí. Entonces, de ahí viene la palabra Pepe, ya Valo nos lo ha mencionado aquí otras veces. Entonces, vemos que José fue un padre puesto para sus hermanos. Como José, el esposo de María, fue puesto como padre. Lo más importante, el más significativo es en el caso de José, el padre de Jesús, pero podemos comparar y vemos que también es igual. Entonces, todo eso viene, lo vemos desde esta historia de los patriarcas. Y luego ya vienen los 12 patriarcas que los aprendimos en Génesis, pero que entrando al Éxodo, pues es de las primeras cosas que vemos, que son tomados en cuenta los 12 patriarcas de las 12 tribus para mencionarles
todo lo que es el llamado a salir de la esclavitud. Y vemos por qué. Porque el pueblo de Israel había olvidado, ya se había mezclado, pero había un remanente. Y ese remanente en Egipto clamaba por las promesas hechas a Abraham. Y dice que Dios oyó. Ya en Éxodo vemos que Dios oyó. El primer libro, Génesis, es el libro de los orígenes de todo. Y el del Éxodo simboliza o significa o representa y significa salida o partida. Y esta salida o partida del pueblo de Israel de Egipto, que la vimos en Éxodo, también nos representa a nosotros en Cristo Jesús, que nos sacó de la esclavitud del pecado. Así como, por eso el apóstol Pablo les dice en Romanos 15:4, dice que todas estas cosas sucedieron y están escritas, ¿verdad? Para como ejemplo. Déjenme leerlo. Cada vez lo tengo que leer porque aunque me los aprendo de memoria, pues ya aquí enfrente no creo que es igual que allá abajo. Aquí enfrente uno tiene la mente en muchas cosas menos que debe de tenerla. Entonces dice eso, Romanos. En Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes no están de nada más por narrar una historia, no. Todo esto está escrito con un motivo, con un propósito. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y si nos seguimos, ¿verdad? Pues Josué, Jueces, Ruth, toda la Biblia, pues nos vamos a dar cuenta que toda la escritura es útil. Pero dice aquí en 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿De qué se trata hoy la vida? De que nuestra esperanza no canse hasta desmayar. No nos desmayemos, que siempre permanezca la esperanza en las promesas de Dios hacia nosotros. Entonces, eso que estamos viendo, que vimos en Génesis, pero que también lo vemos en Éxodo, en la salida y la partida del pueblo de Israel de Egipto, fueron sacados de la esclavitud, como nosotros fuimos sacados de la esclavitud del pecado. Entonces son cimientos para la vida del creyente, son fundamentos que a nosotros nos deben de servir en todo momento. Yo sé que estoy diciendo cosas que todos sabemos, ¿verdad? Pero es importante que las tengamos siempre en la mente, o no todos, pero muchos de los que estamos aquí, la mayoría. Entonces es importante que tengamos esto en mente, porque si no tenemos en mente la importancia de lo que las escrituras nos dicen desde Génesis en adelante, el mundo va a venir y nos va a agarrar bien descuidados. El mundo va a venir y nos va a agarrar en nuestros laureles. Y como el apóstol Pablo dice, y nos va a seguir diciendo, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, que te alumbrará Cristo. O sea, salir de esa monotonía en la que está el mundo, para no seguir en la corriente. Porque de otro modo lo que vamos a hacer es empezar a ver como empezó a ver Eva. Las cosas malas como si fueran buenas, porque están disfrazadas. El diablo no es tan tonto como parece. Disfraza, es sutil. Disfraza la verdad. Hace creer que está hablando y enseñando la verdad para que la gente se la pueda creer. Es la forma más sencilla o más eficaz de contar una mentira. ¿A poco nosotros cuando contamos una mentira no la adornamos para que la puedan creer? Nosotros adornamos las pláticas con el propósito de que si tiene algo que parece que no es tan cierto, para que el que nos escucha que diga, no, lo dijo fulano.
Entonces nosotros tenemos que también poner atención a eso porque pues en 70 años, 69, se cuentan muchísimas mentiras, ¿eh? Entonces hay que tomar en cuenta. Los que tienen menos años tomen en cuenta eso para que ya desde ahorita hay que irle cortando un poco a la mentira. Dice un hermano que predica a los, ya los he comentado, a los marihuanos, es más triste encontrarse con con un mentiroso en un púlpito que con un drogadicto. Porque el drogadicto viene todo, dice él, viene todo rajado. Viene humillado porque el mundo ya lo golpeó mucho. Y no quiere contar mentiras por nada. Dice, pero un cristiano, cree que echándole mentiritas va a donar un poquito más la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios no necesita añadírsele nada. Nada más que no se le quite tampoco. Entonces, nosotros tenemos que ir entendiendo eso. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo cómo el camino de números, qué importancia tiene en el Pentateuco. Y eso lo vimos en Éxodo, vimos todo esto, vimos que se narraron todas las leyes, los 10 mandamientos, las promesas, el pacto del pueblo de Israel y Dios, o el pacto de Dios con Israel y el pacto de Israel con Dios, que ellos no batallaron, fueron más, ¿cómo se dice?, rápidos que Dios. Dios se puso y les explicó, le dijo a Moisés, sí, les explícales, y ellos luego, haremos todo lo que Dios dice y se acabó. Sin pensarlo, sin ya. Por eso batallaron, y por eso veíamos lo que Salomón dice: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para presentar el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen más. Entonces, nosotros vemos que hasta para ir a la iglesia, para estar en el culto, a lo que vamos, qué hacemos, es importante, es muy importante. ¿A qué nos acercamos a la iglesia? ¿A qué nos acercamos al culto? Al lugar de reunión. Para oír. Que sea para oír y no para hacer el sacrificio de los necios. Aquí puede decir el sacrificio de los necios, perdón, en el templo sería: voy a ir, pero allí mismo estoy en la iglesia. ¿Quién va a saber? Ahí voy a hacer mis programitas de la semana. ¿Qué voy a hacer el lunes? ¿Qué voy a hacer el martes? Hay gente que sí le hace. ¿Qué voy a hacer el miércoles? ¿Y qué está haciendo? En la iglesia, presentando un culto necio. Entonces aquí es importante que nosotros nos demos cuenta que a la iglesia venimos a una cosa: a escuchar la palabra de Dios. Ahí el problema del que va a predicar. Si predica conforme y estrictamente apegado a la palabra de Dios, pues le ponemos de nuestra cuenta, ¿verdad? Ese ya es problema. Pero todos los que están sentados aquí tienen la obligación, para presentar el culto que Dios quiere, poner atención para decir esto no y esto sí, con el fundamento de la Biblia. Así es que aquí todos tenemos la misma responsabilidad. Todos tenemos la misma responsabilidad. ¿Qué hacemos cuando vamos a la iglesia? Es importante. Y qué tipo de culto estamos presentándole a Dios. Y entonces vemos que importante es lo que nos enseña el libro de Éxodo a través de todos los capítulos, lo que nos enseñó. Y luego vemos en Levítico. Pues el Levítico es un libro muy profundo. Eso es lo que vimos en cuanto a la santidad. En cuanto a lógicamente, nosotros vemos, no, bueno, pues es que la santidad que enseña Levítico es para los sacerdotes, para los ayudantes de los sacerdotes, para el sumo sacerdote, y a nosotros nos queda por ahí ya no tanta responsabilidad, porque la responsabilidad grande era, y sí es cierto que era la responsabilidad grande del sumo sacerdote y la de los sacerdotes que dependían de él,
para todo lo que se tenía que mostrar en el templo, porque ellos eran los responsables. Y aquí sí pues, debemos bueno, ya lo vimos todo el libro de Levítico. Ellos tenían que mostrar no una, ¿cómo se llama? La tiara que traían en el templo que decía santidad a Jehová, nada más. Eso debería estar respaldado con la forma de actuar del sumo sacerdote. Y nosotros cuando vemos la historia nos damos cuenta que muchos de los sumos sacerdotes fallaron en todo. Porque decían, al cabo ya les anuncié santidad a Jehová. Ya todos que me respeten y que me tomen en cuenta y que, ese es el sumo sacerdote, vamos a hacerle reverencia. Porque lo dice el letrero, ¿no? No era eso lo que les pedía a ellos el libro de Levítico. En el libro de Levítico les pedía que así como decía allí, así se portaran en la congregación ante los sacerdotes y ante el pueblo. El sumo sacerdote así tenía que portarse. Los sacerdotes tenían la misma obligación en el estado que estaban ellos, como dependientes del sumo sacerdote, de obedecer todas las reglas santas de la vida y el testimonio del sumo sacerdote. Si nos fijamos, no es una cosa tan fácil, pero eso es lo que Dios pide. Y luego enseguida los sacerdotes mostrarles santidad al pueblo que enfrentaban todos los días en la puerta del altar o de la puerta del tabernáculo de reunión. Esa era una obligación. Y eso a nosotros nos deja como enseñanza, porque nosotros a veces exigimos cosas de los que dependen de nosotros. Y eso abarca inmediatamente el matrimonio, la esposa, el esposo, los hijos, el comportamiento de unos a otros. Y ¿saben qué? En eso es en lo que falló el pueblo de Israel. Y en eso es en lo que fallamos los cristianos. Queremos mucha santidad, mucha obediencia, mucha comunión entre hermanos, pero el esposo y la esposa no tenemos una comunión, a veces, no tenemos una comunión que les debemos demostrar. ¿Por qué? Ahorita nosotros los que estamos aquí, la mayoría, hay muchos matrimonios jóvenes que están arrancándose y echenle ganas. No es así nomás. Ya decimos, ya pasamos, sí, ya pasamos, pero ¿cómo pasamos? Pasamos bien raspados. Pasamos bien raspados la etapa que nos tocó mostrar el testimonio a nuestros hijos. Entonces, sobrevivimos a veces. Entonces es importante tomar en cuenta, es importante, porque el hombre de la casa es sacerdote del lugar, es como Aarón en el templo de Salomón o en el tabernáculo de reunión, responsable de manifestar la santidad que el libro de Levítico pide y que a nosotros nos amplía mucho el libro de los Hebreos en Cristo Jesús. Entonces esa es la idea principal del libro que aprendimos en el libro de Levítico. Importante, muy importante. Y son las armas. Esas son las armas que nosotros tenemos. Porque lo que vamos a ver ya acercándonos a lo que es el libro de Números, lo primero que sucede en el capítulo que leímos, hay un censo. Y ese censo ¿para qué es ese censo? Para contar a todos los que son capaces de ir a la guerra, de enfrentar una guerra. Lo primero es con lo que empieza el libro de Números. Y nosotros sabemos que a nosotros la Biblia nos enseña que debemos de vestirnos la armadura de Dios como soldados de Dios, y así deberíamos andar. Esa vestidura la mantenemos muy abandonada a veces, o algunos. Porque este mundo nos dice, ¿para qué andas? Mira, ni te queda.
Y cuando nosotros vemos que cuando el rey David se iba a poner la armadura del rey David, el rey Saúl, David, cuando era todavía un lacayo, puede decirse, o un simple habitante del pueblo de Israel, él se puso era una armadura ajena, era una armadura de otro hombre, no le quedó, dijo, no, saben que esto no me queda, y empezó a tirar partes para todos lados y agarró su armadura, la armadura que Dios le había dado a él para eso, y él lo testifica. Cuando le dice a Saúl, no, mira, no te preocupes, yo le hago frente a Sansón. Pero ¿cómo le vas a hacer? Pues con la fuerza que da Dios. Bueno, qué bueno que me aclaren, porque si no eso queda muy mal dicho, ¿verdad? Cuando iba a enfrentar al gigante, él tomó su armadura. Tomó su armadura y su armadura era la armadura de Dios. Él dijo, la fuerza, Dios me ha dado fuerza para enfrentar a un león, para enfrentar a un oso. ¿Y cómo le haces? No, pues mira, me les monto encima y les abro las quijadas. Y ya ese león, o ese lobo o ese oso, ya no puede hacer nada. Entonces el remedio, él estaba bien práctico en la armadura que necesitaba, que era la onda, ¿verdad? Agarró 5 piedras del arroyo y se fue. Dicen que Goliat iba repitiendo cuando iba cayendo. ¿Qué repetía? ¡Qué mala onda! ¿Por qué vos los honores? Entonces, vemos que ahí está. O sea, es ponernos en las manos de Dios. No es la armadura que Pablo está escribiendo, que es la armadura de un soldado. Él nos dice cómo es. No se trata de las piezas que le estaba viendo al soldado puestas, al soldado que lo cuidaba. Se trata de que así como esas cuidaban a ese soldado, a nosotros nos cuida todo lo que se refiere a la palabra de Dios. Nos protege de las acechanzas. Entonces vemos ya entrando aquí en el libro de Números, capítulo 1, vemos que lo primero bueno, antes que eso vamos a ver el nombre, porque venimos viendo los significados de los otros libros y pues el nombre Números. Números viene de la transliteración, podemos decir, que se tomó del hebreo al griego, que era aritmoi, que traducido sería aritmética. Pero ese no es el nombre original. De allí los escritores decidieron ponerle algo muy, ¿cómo se llama? Que estuviera muy de acuerdo a la cultura griega en lo que es contar. Pusieron aritmoi. Cuando ya los Reina Valera los traductores de nuestra Biblia lo vieron, dijeron, bueno, pues en nuestro idioma vamos a ponerlo en números, porque hay mucha contabilidad en el libro de Números, y está bien, está correcto. ¿Por qué? Porque nos narra, aquí estamos viendo un censo muy largo de todo el pueblo de Israel, de los soldados, primero, todos los soldados, todo el pueblo que podía participar en la guerra, los responsables, ahora sí lo podemos decir, responsables de cuidar, proteger a todos los más, a todos los desvalidos, a las mujeres, a los viejitos, y a los niños, responsables. Así es que ya agárrense todos y agarrémonos todos de 20 años arriba, ya somos responsables cada uno de cuidar el testimonio nuestro como creyentes, como soldados de Jesucristo, y el testimonio de los que no lo vean. En el caso de 20 años vamos a encontrar muchos que no tienen más hermanos, hermanas, padre y madre. Otros ya casados con hijos también,
pues cada quien es un soldado. Cada uno de los que tienen a Cristo, o tenemos a Cristo en nuestra vida, ya somos y debemos presentarnos como un soldado para defender el frente contra los enemigos o contra el enemigo. ¿Dónde está el enemigo en el mundo? Desde que damos un pie hacia el mundo, a caminar, a trabajar, a estudiar, a convivir con amigos, a paseo, lo que sea, donde quiera que vayamos, no se nos debería olvidar que somos soldados de Jesucristo, del reino de los cielos, para defender, para testificar del reino de los cielos. Entonces, vemos que es importante porque a veces nos hemos ido sin alimentar el fundamento de todas las enseñanzas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y de ahí está resultando, pues ya sabemos, ¿verdad?, mucha doctrina que no tiene fundamento, sino todas las emociones que da, y agarran pasajes escogidos, como los de Jehová, como los mormones, como toda la gente que no tiene el fundamento de la palabra de Dios, pero no estoy hablando de ellos. Ellos, como quiera, nosotros ni los vamos a tener que juzgar, es Dios el que va a juzgar, ni somos responsables de ellos. Pero la iglesia que hoy se llama de Cristo está tomando de dos cosas importantes que serían buenas de tomar, que es tomar convicciones y controlar emociones, pues está pasando lo contrario. Las convicciones en muchas partes se están dejando de lado y están siguiéndose las emociones. Las emociones que hoy se manejan en muchos grupos de la iglesia, que se llama cristiana, las emociones están alimentadas por el mundo. Las emociones se pueden alimentar con las emociones del mundo y ni lo nota la gente. Las disfrutan. Pero cuando nos vamos a lo que es las convicciones, nos vamos a dar cuenta que estos fundamentos siguen teniendo la misma validez que tenían para el pueblo de Israel. La misma validez. El principio de estos fundamentos. Entonces, eso es lo que vemos aquí en el libro de Números, que dice que Jehová le habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Y aquí hay algo que es bueno que veamos, contemos, porque son números. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, hasta donde lo dejamos cuando terminamos Éxodo, en este punto terminó. El Levítico es un paréntesis para mostrarnos la santidad que Dios pide del pueblo de Israel y la santidad que pide de nosotros. Y es todo esto que vimos nosotros en Levítico, en los 27 capítulos. Lo primero duró 1 año y días. Desde Éxodo, desde Egipto, hasta que se construyó el tabernáculo, fueron 1 mes y días. Perdón, 1 año y días. Y luego nos vamos a Levítico 1 mes. Todo lo que vimos en Levítico transcurrió en 1 mes. Y luego Números se avienta 38 años. Éxodo 1 año, Levítico 1 mes. Bueno, Éxodo un poquito más de 1 año. Y el complemento que falta para 40 años, 38 años y meses, es todo el caminar del pueblo de Israel por el desierto. Entonces, aunque las narrativas son más o menos del mismo largo, mismo capítulo, o así parecido, lo que sucedió es diferente. De aquí de Números, donde vamos a caminar para adelante, es peregrinar. Dice el hermano Vernon Magui, ¿sí? Pues nos ganó ¿cómo se llama? El nombre
que nosotros le podíamos poner, nos lo ganó Juan Bunyan. Porque este libro en realidad se debía de llamar El progreso del peregrino, eso dice él. Y la verdad es que este libro es el progreso del peregrino. Si lo agarramos y los que hemos leído y visto todas las películas del peregrino, nos damos cuenta que el peregrinar de cristiano, o de cristian, como lo llaman, es el peregrinar del pueblo de Israel. Que Dios quería que fuera así, es como Dios quería que fuera el peregrinar de su pueblo a través del desierto, testificando de Cristo, o testificando de las maravillas que ellos vieron cuando fueron sacados de la esclavitud de Egipto y en el trayecto hasta aquí, que van a seguir sucediendo muchas maravillas. Esa ya le va a tocar verlas al pueblo de Israel, pero también testificar. Les toca testificar por 38, casi 39 años. Y pues vamos a ver cómo es el peregrinar del pueblo de Israel y a compararlo, si podemos, un poquito con el peregrinar de cada uno de nosotros. Y entonces sí, pues vamos a aplicar lo que dice Bernard Magui, dice que es el peregrinar. Ahora, este peregrinar del pueblo de Israel, ya como nación, no es lo mismo, ¿verdad? Vemos que se declararon peregrinos, o fueron peregrinos, los primeros patriarcas antes de ellos. Abraham fue peregrino. Isaac fue peregrino. Jacob fue peregrino. Entonces, si nosotros vemos aquí lo que se le pide al pueblo de Israel, peregrino. Ahora, ¿cómo debe de ser esta peregrinación? ¿Cómo es lo que Dios pide, lo que Dios acepta, lo que Dios le agrada de un peregrinar como cristiano? Y eso lo vemos en Hebreos. Bueno, toda la Biblia habla de este peregrinar. Pero aquí en Hebreos, aquí es Efesios, acá es Hebreos. En el Hebreos capítulo 11, hablando, de todos nos habla que son peregrinos, pero pues aquí abarca por lo menos a 2 o 3 o 4 peregrinos de esta parte que vamos a leer. Dice, por la fe de Abraham, en Hebreos 11:8 en adelante, dice, por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir por herencia. ¿Qué iba a hacer el pueblo de Israel? Salir del Sinaí para ir a recibir el pueblo que Dios les iba a dar como herencia, como vimos las veces pasadas, como su paraíso. Eso era la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Un paraíso en Canaán. Esa era la tierra prometida de Abraham. Entonces dice, por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Como les decía ahorita, pues nomás porque le creo a Dios, porque tengo fe en que lo que me está diciendo es la verdad, y llegó a una convicción plena Abraham. Dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, como peregrino, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Aquí están participando y aprendiendo Jacob y Esaú también. Y nosotros vemos que es cuando se aplica lo que Dios le dice al pueblo de Israel: delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces aquí tanto para ellos estaba, pues, nosotros sabemos que cuando a Jacob se le enseñó, estaba Esaú también. Entonces aquí están Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ellos sí creyeron y aceptaron el peregrinar de su padre, y fueron y declararon
también eran peregrinos, eso lo dicen ellos. Entonces, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento. Más allá de esta tierra prometida, él esperaba aquella, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y eso ya nos habla de una fe en lo celestial, en las promesas eternas de Cristo Jesús. Dice, y también por la fe Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera el tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ya sabemos que primero tuvo sus, ¿cómo se llama? Sus dudas, o no sé si dudas, si se sorprendió o no, pero la Biblia le declara claramente, el ángel le declara que se rió de ahora. Ella, a lo mejor era porque se rió porque una viejita con... No podemos saber por qué, pero aquí afirma el libro de Hebreos que creyó, puso la fe en Cristo, o puso la fe en Dios. Y de esa manera vemos que declara su peregrinaje, que son peregrinos, ¿verdad? El apóstol Pedro lo dice en segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:11 en adelante dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿A quiénes le está diciendo que son extranjeros y peregrinos? A nosotros. Como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absténganse de los deseos, luchen, ¿verdad?, contra los deseos que son contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué nos toca a nosotros? Mantener buena nuestra manera de vivir. Estamos en un peregrinaje. En el camino nos puede pasar lo que le pasó el progreso del peregrino iba fiel. Fiel no llegó. No caminó todo el recorrido de Cristiano. A Fiel le pasó lo que a Moisés. Él no tuvo que llegar por tierra. Él se saltó por arriba. Fiel fue muerto por su fidelidad. Y se fue a esperar a Cristian allá, de aquel lado del río, como Moisés, a nosotros, o al pueblo de Israel. Entonces, este es el peregrinaje. En el camino puede quedar cualquiera. Fiel, es más probable que Fiel se quede en el camino que Cristian. Porque Cristian va con una idea de testimonio bien clara. Y Fiel va con la idea de una entrega total a Dios y también de testimonio, pero completa su obra. Está entregado. Entonces va a completar, se va a ir antes. Así es Fiel. Entonces dice que manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores. ¿Qué va a suceder? A una persona cristiana, fíjense bien, en la escuela, en el trabajo, donde ande, le van a inventar historias, van a murmurar. Yo creo que todos los que hemos trabajado y los que trabajan ahorita tienen esa experiencia bien clara. La gente quiere empatar las cosas y decir, no se debe estar portando tan bien. Esa es parte de la murmuración, que a veces ya viene de adentro, como cuando Nehemías andaba peleando la guerra, las guerras de Dios
contra los enemigos, y luego se encontró con que uno de los más representativos de Israel se casó con una extranjera y fueron a vivir a las cámaras del templo. Ya tenía, el enemigo se mete hasta adentro. Y a veces eso es lo que pasa en la iglesia, que los llamándose cristianos, al que ven que lucha genuinamente, empiezan a inventar cosas. En los trabajos, ¿qué pasa? El que sale siempre normalmente corriendo, o tiene que salir, o botado, o como sea, es el cristiano. Porque ahí está reinando Satanás. Y Satanás no quiere que ninguno esté ahí en su reino atacándolo. Órale, pues vete a atacar más allá donde ahí tengo menos fuerza. Porque aquí no te voy a dejar. Entonces, eso es lo que pasa. Y eso ha pasado. Y nos llegó a pasar en obras, trabajos a nosotros. No dice Platica Valo lo que nos andaban queriendo hacer aquí en la casa de los Batardes. Andábamos el sábado trabajando y acabamos sí tarde, como a las 2 o algo así. Y acabamos y agarramos nuestros telices y nos vinimos y se quedaron los albañiles ahí. Y el lunes ahí andaban ya la gente, los representantes hablando con los jefes. Dicen, no, se perdió herramienta, pero ¿sabes qué? Aquí andaban los acosos. Pues busquen al jefe de ellos. Y buscaron a Digler y le dijeron, oye, que tu gente se robó cosas, se quedaron a tomar ahí, y pues se perdieron muchas cosas. Y dicen que, dice Valo, Digler se rió. Dijo, no, esos son hermanos, dijo, esos no toman, para empezar. O sea, Digler sí tenía claro. Pero si no hubiera sido así, si Digler se ponía un poquito de su parte, hasta nos habría tenido que juzgar él también a nosotros. Pero no, él hizo un juicio rápido. No, dijo, esos son hermanos, esos no toman. Entonces estaba ya ahí muy claro. Entonces así va a ser. Pero dice el apóstol Pedro, dice, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. No, que no haya problema de que seamos culpables. Eso es lo importante. A considerar vuestras buenas obras. Entonces, dice que por causa de eso nos debemos someteros a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Hasta donde se pueda, ya sabemos que esa es la obligación nuestra. Cuando el gobernante o lo que sea atacan la fe, ya es otra cosa. ¿Ya? Porque entonces vamos a acudir a Dios y Dios va a salir en nuestra defensa de la forma que Él quiera, como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego. Los querían hacer inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y le dijeron, no, Dios nos puede librar. Del horno de fuego nos puede librar Dios. Pero si así no fuera, porque reconocen que Dios es soberano, ellos, ante los que están hablando, no nos vamos a inclinar ante su estatua. Aunque nos echaran al horno de fuego y nos quemaran, ¿eso qué marcaría? Su fidelidad. Entonces, nosotros vemos que eso es de lo que se trata y es lo que vamos a ver en el libro de Números. Como les dije, ahorita vamos nada más a hacer una introducción o un recuento de cómo nos vamos a arrancar. Y también vemos que el apóstol Pablo en Efesios nos dice cómo nos debemos de vestir. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo aquí que la primera, ¿cómo se llama? El primer examen es como soldados. Aquí el número, como ejército de Dios. Y dice Pablo a los Efesios, les dice, por tanto, en el 6:10 dice, por tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Esto es un requisito ineludible para el creyente. Vestidos de toda la armadura de Dios. No hay otra forma de resistir. Dice,
para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. Y ya para ir terminando, estad firmes, pues, ceñid vuestros lomos con la verdad, con la verdad. Eso debería ser una cosa que nuestra mente debería de estar siempre, cuando hablamos, cuando platicamos, cuando contamos algún suceso. Debería estar siempre en nuestra mente. Eso es parte de la armadura de Dios. Entonces, si estás firmes, pues ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz, el Evangelio siempre debe estar presente. Sobre todo tomar el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo y tomáis el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, esa es la mejor, es bueno, todo es importante. Pero el soldado de Jesucristo, hablando en términos espirituales, no vamos a hacer lo que Saúl quería hacer, vestir a David con armaduras humanas. No, armaduras de Dios, la armadura de Dios. Y luego, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, dice en Juan 17, Él habla de nuestro peregrino. Ya con esto vamos a terminar. Él habla de nuestro peregrinar en la tierra, que somos peregrinos. Dice Juan 17, 14 y 15. Dice, yo les he dado tu palabra. Les he hablado tu palabra. El mundo los aborreció, porque no son del mundo. Vamos de paso aquí en el mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué quiere decir? Que nos ayude, que Dios, Él pidió al Padre que nos ayude en nuestro peregrinar aquí en la tierra, en nuestro paso aquí en la tierra. Es una petición de Cristo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que esto se haga válido, se haga real en nuestras vidas? Cristo dijo que debemos de hacer: permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí, yo les aseguro todo. Si no permanecen en mí, no pueden hacer nada, están perdidos. Entonces aquí de eso se trata, que en nuestro peregrinar por esta vida, por este mundo, nos mostremos a nosotros mismos primero que a nadie, que sí queremos testificar de Él. Lo primero de todo es que nos comprobemos a nosotros mismos. Sí quiero testificar. Bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué necesito hacer? Pues necesito saber qué es lo que se necesita para testificar de la verdad. ¿Qué se necesita? Conocer la verdad. Y entonces entra la recomendación que les hizo Cristo, a los dirigentes religiosos: escudriñar las Escrituras. ¿Cómo van? Porque a vosotros os parece que de ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo no se basa nada más en cualquier cosa, en su propio testimonio. Y Dios quiere que nosotros, para ser buenos padres, buenas esposas, buenos hijos, buenos hermanos, busquemos eso que Él es, dar testimonio personal. Muy bien, Dios les bendiga. El texto va a ser Juan 17, 14 y 15. Es el texto de la semana que entra. Juan 17, 14 y 15. Dios les bendiga y le dejamos el lugar a la hermana